¿Sabías que en el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento en la cruz, algo imposible sucedió a casi 1 kilómetro de distancia? Un velo masivo, tan grueso que necesitarías 300 hombres para intentar rasgarlo, se partió en dos de arriba hacia abajo completamente solo. Imagínate por un momento esta escena. Son las 3 de la tarde en Jerusalén. El cielo se ha oscurecido de manera sobrenatural durante las últimas 3 horas. La tierra tiembla, y dentro del templo más sagrado del mundo, en el lugar más restringido que existe, donde solo un hombre puede entrar una vez al año, algo que desafía toda lógica humana está ocurriendo. Los sacerdotes escuchan un sonido ensordecedor, como si el cielo mismo estuviera rasgando una tela gigante. Cuando corren a ver, se encuentran con una escena que los deja paralizados de terror. El velo que protegía el Santo de los Santos, ese lugar tan sagrado que mirar dentro significaba muerte instantánea, está completamente rasgado, y por primera vez en siglos pueden ver lo que hay detrás. Pero aquí viene algo que va a cambiar todo lo que creías saber sobre este momento. Los números hacen que esto sea matemáticamente imposible sin intervención divina. Y cuando descubras los detalles exactos de este velo, vas a entender por qué este no fue solo un milagro. Fue un mensaje que cambiaría el destino de toda la humanidad para siempre. Si eres de esas personas que aman descubrir los secretos ocultos detrás de los momentos más importantes de la Biblia, dale like y suscríbete, porque lo que exploraremos hoy es solo una muestra de los misterios que revelamos aquí cada semana. Pero lo que nadie te ha contado es sobre las dimensiones reales de este velo. Empecemos con algo que te va a dejar sin aliento. Según los registros históricos del historiador judío Josefo y el Talmud, el velo del templo no era una simple cortina decorativa, era una obra maestra de ingeniería textil diseñada específicamente para ser indestructible. Las medidas eran impresionantes: 18 metros de altura, aproximadamente como un edificio de 6 pisos. Pero lo que realmente hace esto imposible es su grosor: 10 centímetros de tela tejida. No estamos hablando de una tela común, era tan grueso como la palma de tu mano. Los expertos textiles que han estudiado las descripciones antiguas calculan algo fascinante. Este velo pesaba aproximadamente 1 tonelada. Imagínate, 1000 kilogramos de tela tejida con los hilos más finos y resistentes disponibles en la época, entrelazados en 72 capas diferentes. Pero hay más. La tradición judía cuenta que este velo era tejido por 300 doncellas especialmente entrenadas, y el proceso tomaba meses enteros. Era renovado cada año porque, aunque era casi indestructible, la reverencia al lugar santo exigía que estuviera siempre perfecto. Empiezas a ver por qué lo que pasó aquel viernes es completamente sobrenatural. Ingenieros modernos han calculado que para rasgar manualmente un tejido de esas características, necesitarías la fuerza combinada de al menos 300 hombres jalando simultáneamente en direcciones opuestas. Comenta amén si ya estás viendo que esto no fue casualidad, fue diseño divino. Pero espera, porque el detalle que viene ahora sobre la dirección del rasgo va a revelarte quién exactamente hizo esto. Aquí está el detalle que me da escalofríos cada vez que lo pienso. Mateo capítulo 27, versículo 51, nos dice algo muy específico. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2. De arriba a abajo. ¿Notas la dirección? De arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, como sería si manos humanas lo hubieran rasgado. No de lado a lado, como si hubiera sido el terremoto. Específicamente de arriba hacia abajo, como si una mano invisible hubiera agarrado la parte superior y la hubiera jalado hacia abajo con fuerza divina. Los rabinos judíos que estudiaron este evento entendieron inmediatamente el significado.
Cuando algo se rasga de arriba hacia abajo, solo puede significar una cosa: fue Dios mismo quien lo rasgó. Era su firma divina en el evento más importante de la historia humana. Piénsalo, si los sacerdotes hubieran querido inventar esta historia, habrían dicho que el velo se cayó por el terremoto, o que se quemó, o cualquier explicación natural. Pero decir que se rasgó de arriba hacia abajo era admitir algo que los dejaba sin autoridad. Dios mismo había abierto el acceso a su presencia. Había algo más en esa dirección del rasgo. En la cultura judía, cuando un padre estaba de luto por un hijo, rasgaba sus vestiduras de arriba hacia abajo. Era el gesto supremo de dolor y pérdida. En ese momento, mientras Jesús moría en la cruz, el Padre Celestial estaba rasgando, en efecto, su propia vestidura en señal del precio que estaba pagando. Pero lo que viene ahora va a hacer que entiendas qué había exactamente detrás de ese velo. Para entender la magnitud de lo que sucedió, necesitas saber qué protegía exactamente ese velo. Detrás de esa cortina masiva estaba el Santo de los Santos, el lugar más sagrado, más restringido, más temido de todo el mundo antiguo. Era una habitación perfectamente cuadrada, 10 metros por 10 metros por 10 metros de altura, un cubo perfecto que representaba la perfección divina. Dentro de ese espacio, en tiempos antiguos, había estado el arca del pacto con las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná del desierto. Pero aquí viene algo que pocos saben. Para el tiempo de Jesús, el arca ya no estaba ahí. Había sido perdida o escondida siglos atrás, durante la invasión babilónica. Sin embargo, el lugar seguía siendo tan santo que solo una persona en todo el planeta tenía permiso de entrar: el sumo sacerdote. Y solo un día al año, en Yom Kippur, el día de la expiación. Y aún así, cuando ese sumo sacerdote entraba, lo hacía con una cuerda atada a su tobillo y campanillas en su vestidura. ¿Por qué? Porque si cometía algún error ritual y moría en la presencia de Dios, nadie más podía entrar a sacarlo. Tendrían que jalarlo con la cuerda desde afuera. La arqueología moderna ha confirmado el diseño exacto del templo de Herodes. Las excavaciones en Jerusalén han revelado las dimensiones precisas, los materiales utilizados y la ubicación exacta del Santo de los Santos. Cada detalle bíblico ha sido confirmado piedra por piedra. Ahora imagina el terror de los sacerdotes ese día. El velo que había protegido ese lugar por generaciones, rasgado de arriba a abajo, exponiendo el Santo de los Santos a la vista de todos. Era como si Dios estuviera diciendo: ya no hay más barreras, ya no hay más restricciones, el acceso está abierto. Pero aquí viene la revelación más poderosa. ¿Qué 3 barreras espirituales se rompieron para siempre en ese momento? Hay algo en este momento que revolucionó completamente la relación entre Dios y la humanidad. Cuando ese velo se rasgó, no solo se abrió una cortina física, se rompieron 3 barreras espirituales que habían estado en pie durante 1500 años. Déjame explicarte cuáles fueron exactamente estas 3 barreras que cambiaron todo. La primera barrera que cayó fue el acceso exclusivo a Dios. Antes de ese momento, si querías acercarte a la presencia divina, necesitabas un intermediario, un sacerdote. Si tenías un pecado que confesar, ibas al sacerdote. Si necesitabas hacer un sacrificio, el sacerdote lo hacía por ti. La gente común jamás podía entrar al lugar santo, mucho menos al Santo de los Santos. Pero en el momento en que Jesús murió, Hebreos capítulo 10, versículo 19, nos dice algo revolucionario. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Captas la magnitud de esto? Ahora cualquier persona, no importa quién seas, puedes entrar directamente a la presencia de Dios. No necesitas intermediarios humanos. Puedes hablar con Él directamente, en cualquier momento, en cualquier lugar. La segunda barrera que se rompió fue el sistema de sacrificios continuos. Durante 1500 años, desde que Moisés
estableció el tabernáculo. Todos los días se sacrificaban animales para cubrir los pecados del pueblo. Era un ciclo interminable. Pecado, sacrificio, pecado, sacrificio. Los sacerdotes trabajaban constantemente ofreciendo sacrificios que, según Hebreos capítulo 10, versículo 4, nunca pudieron quitar los pecados. Pero cuando Jesús dijo, consumado es, y el velo se rasgó, ese sistema terminó para siempre. Hebreos capítulo 10, versículo 12 declara, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Un sacrificio, una vez, para siempre. Ya no se necesita nada más. Y aquí viene la tercera barrera, la que tal vez es la más poderosa para tu vida hoy. Se rompió la limitación de la autoridad espiritual. Antes, solo los sacerdotes levitas podían ministrar. Solo ellos podían ofrecer sacrificios. Solo ellos tenían autoridad espiritual reconocida. Pero Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Ahora dice algo que habría sido impensable antes. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Lo ves? Ahora todos los que creen en Jesús son sacerdotes. Todos tienen autoridad espiritual. Todos pueden ministrar, orar con poder y ejercer autoridad sobre las fuerzas espirituales. Esto significa que cuando oras, no estás pidiendo permiso a Dios como un esclavo. Estás ejerciendo la autoridad que Él te dio como hijo, como sacerdote de su reino. Cuando declaras su palabra, las fuerzas espirituales tienen que responder porque no eres un ciudadano común. Eres parte del real sacerdocio. Pero espera, porque lo que los testigos oculares registraron sobre ese día va a confirmarte que esto realmente sucedió. Lo fascinante de este evento es que no solo está registrado en los evangelios. Hay evidencia histórica externa que confirma que algo extraordinario sucedió en el templo ese día. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el primer siglo y no era cristiano, registró eventos extraños relacionados con el templo alrededor del tiempo de la crucifixión de Jesús. Aunque no menciona específicamente el velo rasgado, sus escritos documentan fenómenos inexplicables que aterrorizaron a los sacerdotes. El Talmud babilónico, una colección de enseñanzas rabínicas judías, contiene un pasaje fascinante. Registra que 40 años antes de la destrucción del templo, es decir, exactamente en el año 30 después de Cristo, comenzaron a ocurrir señales ominosas. Las puertas del templo se abrían solas durante la noche. La luz del candelabro principal se apagaba inexplicablemente, y el lote para el sacrificio de Yom Kippur siempre salía en la mano izquierda, lo cual era considerado un mal augurio. 40 años antes de la destrucción del templo en el año 70, eso nos lleva exactamente al año 30, el año de la crucifixión. Los mismos rabinos judíos estaban documentando que algo había cambiado radicalmente en el templo a partir de ese momento. Los evangelios nos dan más detalles. Mateo capítulo 27, versículos 51 al 53, nos cuenta que junto con el velo rasgado hubo un terremoto, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron. No fue un evento aislado, fue una convulsión cósmica que marcó el momento en que el cielo y la tierra se estremecieron ante el sacrificio del Hijo de Dios. Los sacerdotes que estaban ministrando en el templo ese día fueron testigos presenciales. Algunos de ellos, según Hechos capítulo 6, versículo 7, eventualmente se convirtieron al cristianismo. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Por qué sacerdotes que habían dedicado toda su vida al sistema del templo abandonarían todo y seguirían a Jesús?
porque habían visto con sus propios ojos lo que sucedió ese día. Habían sido testigos del momento en que Dios mismo rasgó el velo y declaró que el viejo pacto había terminado. Y ahora, prepárate para descubrir la advertencia profética que vino 40 años después. Hay algo en la forma en que Dios actúa que me eriza la piel. Él siempre da advertencias antes del juicio, y el velo rasgado fue exactamente eso, una advertencia de lo que vendría. Jesús había profetizado sobre el templo en Mateo capítulo 24, versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, exactamente 40 años después de que el velo se rasgara, las legiones romanas bajo el mando de Tito sitiaron Jerusalén. La destrucción fue total. El templo, esa maravilla arquitectónica que había tomado 46 años en construir, fue completamente arrasado. Según Josefo, las llamas consumieron el edificio y el oro del templo se derritió entre las piedras. Los soldados romanos, buscando ese oro, literalmente separaron piedra de piedra, cumpliendo la profecía de Jesús al pie de la letra. ¿Ves el patrón? Cuando el velo se rasgó, Dios estaba diciendo, el propósito de este templo ha terminado. Ya no lo necesitan. El verdadero sacrificio ha sido hecho. Pero los líderes religiosos se negaron a aceptarlo. Continuaron con los sacrificios de animales como si nada hubiera cambiado. 40 años de paciencia divina, 40 años de advertencia. Y luego vino el juicio inevitable. La arqueología ha confirmado cada detalle de esta destrucción. En las excavaciones del muro occidental en Jerusalén, puedes ver todavía hoy las enormes piedras del templo que fueron arrojadas a la calle por los romanos. Algunas pesan más de 100 toneladas. El impacto de su caída rompió las piedras del pavimento que están debajo. Pero aquí está la parte que me da escalofríos. Desde el año 70 hasta hoy, durante casi 2000 años, no ha habido templo en Jerusalén, no ha habido velo, no ha habido santo de los santos físico. ¿Por qué? Porque ya no se necesita. El verdadero acceso a Dios fue abierto en el Calvario, y esto nos lleva a la pregunta más importante de todas. ¿Qué significa esto para tu vida hoy? Después de todo lo que hemos descubierto sobre el velo imposible de rasgar, las barreras que cayeron y la evidencia histórica que lo confirma, llegamos al momento más importante, la aplicación personal. Hay algo que quiero que entiendas con cada fibra de tu ser. El velo... I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn and I hire wrong. So our orders get all backed up. We're drowning in paperwork, then actually drowning, careless fighting off sharks with a stapler, and pirates are pillaging the office copier, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant goes beyond the resume, using unique insights to deliver a smarter shortlist. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. que se rasgó hace 2000 años no fue solo un evento histórico, fue la puerta que se abrió específicamente para ti. Piensa en esto. Antes de ese momento, si hubieras vivido en la época del Antiguo Testamento y hubieras querido acercarte a Dios, habrías tenido que viajar a Jerusalén, pasar por múltiples patios, cada uno más restringido que el anterior. Habrías tenido que llevar un animal para sacrificio, esperar que un sacerdote lo ofreciera por ti, y aún así, jamás podrías entrar al lugar donde la presencia de Dios habitaba. Pero hoy, en este momento exacto,
Mientras escuchas estas palabras, no importa dónde estés, puedes hablar directamente con el Creador del universo. No necesitas viajar a Jerusalén, no necesitas un sacerdote humano, no necesitas un sacrificio de animales. Puedes entrar con confianza, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Captas la magnitud de este regalo? El acceso que solo un hombre tenía una vez al año. Tú lo tienes 24 horas al día, 7 días a la semana, todos los días de tu vida. No por tus méritos, no porque seas especial, sino porque Jesús pagó el precio completo. Cuando sientes que has fallado tanto que Dios no puede aceptarte, recuerda el velo rasgado. Cuando piensas que tu pecado es demasiado grande, recuerda que el velo no se rasgó parcialmente, se rasgó completamente de arriba a abajo. El acceso está completamente abierto. Cuando sientas que necesitas ser mejor persona antes de acercarte a Dios, recuerda que Él rasgó el velo mientras todavía éramos pecadores, no después de que nos perfeccionáramos. Romanos capítulo 5 versículo 8 lo dice claramente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aquí está la verdad más poderosa. El mismo Dios que sostuvo el universo mientras su Hijo moría, el mismo que rasgó un velo de 10 centímetros de grosor y 1000 kilogramos de peso como si fuera papel, el mismo que abrió el acceso a su presencia para toda la humanidad, ese mismo Dios te está esperando ahora mismo. No tienes que esperar a ser perfecto, no tienes que limpiar tu vida primero, no tienes que ganar su favor. El velo ya está rasgado, la puerta ya está abierta. El acceso ya está garantizado por la sangre de Jesús. Hay algo que quiero confesarte antes de terminar. Muy pocas personas en YouTube buscan realmente contenido que transforme su comprensión de la fe. La mayoría quiere solo entretenimiento superficial. Pero tú llegaste hasta aquí escuchando sobre dimensiones imposibles, evidencia arqueológica, testimonios históricos y el significado más profundo del sacrificio de Cristo. Eso me dice que tienes hambre de algo más profundo. Si sientes que Dios está hablándote a través de esta historia del velo rasgado, comenta acceso abierto, para que sepa que hay alguien más sediento de verdad como yo. ¿Cuál de estos detalles te sorprendió más? ¿Fue el grosor imposible del velo, la dirección de arriba hacia abajo o las 3 barreras que cayeron? Déjamelo en los comentarios. Si crees que alguien más necesita escuchar esta verdad sobre el acceso libre a Dios, comparte este video. Nunca sabes quién necesita saber que la puerta está abierta para ellos también. Dale like si quieres más secretos bíblicos como este, donde descubrimos las evidencias arqueológicas e históricas que confirman que la Biblia no es solo un libro de historias, es la historia más extraordinaria y verificable jamás vivida. Suscríbete para no perderte ninguna revelación que puede transformar tu forma de leer la Biblia y entender el amor de Dios por ti. Recuerda, Dios no solo abrió un camino donde no lo había, lo abrió de tal manera que nadie pudiera dudar de que fue Él quien lo hizo. Y ese camino sigue abierto para ti hoy. El velo está rasgado, el acceso está garantizado. La pregunta es, ¿vas a entrar?